Buenos días, doctora Lila, compañeros. Hoy día mi grupo y yo vamos a exponer sobre la filosofía de la Edad Media Baja. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre filosofía, vamos a contextualizarnos en esta época. Como sabemos, la Edad Media empezó en el siglo V con la caída del Imperio Romano y finalizó en el siglo XV con la caída de Constantinopla. Es un largo periodo de 10 siglos y es por ello que fue dividido entre Edad Media Alta y Edad Media Baja. Antes de hablar sobre filosofía en sí, vamos a nombrar algunos acontecimientos importantes. Como ya lo dije, la caída del Imperio Romano, el esplendor del Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano pero el de Oriente, y también Mahoma y el islamismo, el surgimiento de Mahoma y el islamismo. Luego, el surgimiento del feudalismo, las cruzadas, como llamada Guerra Santa, y también el arte románico, el arte gótico, y ya para finalizar la Edad Media podemos hablar de esta pandemia, que es la peste negra, que mató a 1/3 de la población mundial. Luego viene la caída de Constantinopla, que es, con esto finaliza la Edad Media, y el surgimiento de los reyes católicos. Bueno, estos serían los principales acontecimientos de la Edad Media. Ahora sí, vamos a hablar sobre filosofía. Como sabemos que esta época fue bastante larga, los primeros 4 o 5 siglos no hubo una producción filosófica. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano acababa de caer, su estructura, su unión, y muchos valores culturales grecolatinos se perdieron. Además vinieron las invasiones bárbaras y en general los intelectuales se ocuparon por tratar de salvar, recopilar, acumular estos conocimientos grecolatinos, pero sin ninguna orden ni ninguna especie de doctrina. Fue algo sistemático, nada más, de recopilación. Entonces, entre los siglos V y IX no hubo, digamos, una creación filosófica. Posterior a esto, surge en el siglo IX, empiezan a surgir las escuelas. Y con esta una nueva idea, la escolástica, que es muy importante porque a lo largo de toda esta exposición mis compañeros van a hablar sobre el tema de la escolástica y cómo surge y cómo se desarrolla. ¿Cómo se dio la escolástica? En grupo, en las escuelas, se empezaron a conversar, a debatir, a argumentar, a demostrar algunos aspectos de los escritos por los padres de la Iglesia, y se dio bastante la cooperación y se priorizó mucho la colectividad. Y se olvidó un poco, se dejó de lado un poco lo individual, ¿no? Lo que es el individuo. Muchos se enfocaban en lo que era lo colectivo. Sin embargo, esta época no fue homogénea, porque a lo largo de los siglos las ideas escolásticas cambiaron bastante. Se podría decir que hubo una evolución, ¿no? dentro de la escolástica. Y bueno, ahora el tema que decimos, ¿qué es la escolástica? La escolástica sin duda es teología, pero también es filosofía. No es un versus, no es un teología versus filosofía, sino más que todo es una coexistencia entre ambas ramas, se podría decir, porque en esta época se resalta bastante el estudio de la filosofía y el estudio de la teología, mientras que antes las capacidades más resaltantes eran las del trivium y el quadrivium, y no, en esta época lo más resaltante es la teología y la filosofía. Entonces, surgen en la Edad Media bastantes problemas de carácter dogmático, doctrinal, de carácter ontológico de la religión, y es ahí donde surgen dudas, y estas dudas aperturan nuevas preguntas filosóficas.
Y es por ello que la filosofía es muy importante para la escolástica. No podría existir una escolástica sin tomar en cuenta la filosofía. Y ahora les voy a hablar sobre 3 principales problemas o ideas, puntos centrales que se realizaron a lo largo de la escolástica. La primera es la creación. La creación es, el mundo es contingente, viene de la nada, no tiene una razón de ser, es recibida por un Dios. Dios no fabrica el mundo porque no hay algo previo, Él crea el mundo de la nada. Sin embargo, un principio de la Edad Media era de que de la nada no se hace nada. Entonces, aquí surge un problema ontológico. Y lo que ellos empiezan a postular es que para que el mundo pueda seguir existiendo hay una creación continua. O sea, que si bien Dios creó el mundo, para que pueda seguir existiendo, Él está permanentemente ahí, sosteniéndolo, sujetándolo, se podría decir de cierta manera. Sin embargo, ya para los siglos XIV y XV, donde se terminaba la Edad Media, surge el nominalismo, ¿no? Una nueva tendencia filosófica que afirma que el mundo, si bien puede ser creado por Dios, pero que tiene la capacidad suficiente como para sostenerse solo sin la intervención de ninguna divinidad. Ese es el primer problema, la creación. El segundo son los universales. Es algo que la verdad me costó bastante comprender. Los universales son las clasificaciones y especies que son contrarias a los individuos. Los objetos que son percibidos por nuestros sentidos pueden ser ese, este, aquel. Y los conceptos de estos objetos que surgen en nuestra mente son pues perro, gato, árbol, celular. Entonces, el punto principal es en este tema es saber si los universales son cosas. Y de acuerdo a esta respuesta, en qué medida son cosas, y eso influye bastante en el ser de las cosas y en el conocimiento de las cosas. Y aquí surgen 2 tendencias. Primero, en los primeros siglos de la Edad Media, de la escolástica, el realismo, que niega totalmente la existencia del individuo y afirma que solamente existen los universales, que son las cosas. Y que si bien y que el ser humano es uno solo, y que si hay variaciones, estas variaciones fueron unas variaciones, como se podría decir, de casualidad. Entonces aquí nos trae un problema, hablamos sobre el pecado original. Entonces, si existe un solo hombre y lo demás, las diferencias simplemente son variaciones, entonces si un hombre comete un pecado, el pecado original, entonces esto es para todos. Entonces todos cometerían ese pecado, nacerían con ese pecado. Entonces esa era la cuestión de la pregunta. Y por otra parte tenemos el nominalismo, que fue elaborado en los últimos siglos de la Edad Media, que es lo contrario, niega lo universal. Dice que lo universal no existe, que solo existen los individuos, que lo universal solo está en nuestra mente y surge después de las cosas, y que se usa a través de la palabra. Pero aquí tenemos también un problema. Si nada es universal, entonces cuando hablamos del tema de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces si no existe lo universal, solamente los individuos, no habría un solo Dios, sino habrían 3 dioses. Y también esta es la parte no negativa, sino cuestionable de esta teoría. Entonces ambas teorías tienen diferentes puntos de vista, pero ambos tienen sus puntos bajos. Y finalmente tenemos el tema que es la razón.
la razón, que es el tercer punto que se da a lo largo de la escolástica. Se dice, el cristianismo dice al comienzo que Dios es verbo, logos, razón. Pero también decimos, se decía que el ser humano es un animal con logos, un animal con razón. Entonces, si Dios es logos y el ser humano tiene logos, ahí no tenemos ningún problema porque se puede perfectamente comprender y podemos comprenderlo de una manera eficaz, se podría decir. Pero también al final de la Edad Media surge otra forma, otra visión, y dice que el logos, la razón, es solamente una capacidad del hombre, que Dios es omnipotente y por ende no se puede regir a ninguna ley humana, incluso a logos. Es por ello que si Dios no es logos, la razón humana no tiene la capacidad de poder investigar, debatir o preocuparse sobre este tema, y es cuando la divinidad deja de ser un tema importante y el hombre se separa de Dios. Y básicamente esos son las tres ideas centrales de la escolástica. Y bueno, ahora sí, les dejo con mis compañeros que deben estar muy entusiasmados por exponer sus partes. Gracias.